diríamos, tercera presentación del libro Memorias, Dolor, Resiliencia, que es en homenaje a los 20 años de la entrega del informe final. Agradecemos de manera particular la presencia del expresidente de la CBR, Salmón Lerner. Estamos muy contentos de que pueda haber venido y poder un tanto aperturar, ¿no? Esta presentación. En primer lugar, para iniciar la presentación, le doy la palabra al doctor Manuel Burga para que pueda aperturar. Buenas noches a todas y todos. En realidad, solamente pido licencia por unos minutitos y quizás dos hechos que nos alegran. El primero nos conmueve además, que Edilberto Jiménez ha ganado la distinción de persona meritoria de la cultura con una resolución ministerial de esta mañana, y es un gran premio, un gran retablista yacuchano. Él tuvo la gentileza de hacernos depositarios, así se llama, de 26 retablos. 26 retablos que retratan la situación de la década de la violencia. Es decir, es un gran mérito para él haber recibido esa distinción. Y en segundo lugar, quería agradecer de nuevo, aunque sea una reiteración, a la Embajada de Alemania, a la embajadora Sabine Bloch, por esta apuesta, por este libro de Memoria de Dolor y Resiliencia. Y creo que el agregado cultural está subiendo. Entonces, Ralph sube directo al micro, pero así son las cosas. Sí. Estaba diciendo Ralph Moden que expresaba nuestro agradecimiento, el agradecimiento del LUM a la Embajada Alemana por un apoyo tan continuado y tan persistente durante los 8 años que existe el lugar de la memoria. Y eso nos alegra mucho. No solamente nos alegra mucho, sino nos alimenta la razón de ser de nuestra institución. En una época un poco de dificultades, en una época donde hay muchos encuentros, muchos desencuentros en relación a nuestra institución. Entonces, muchas gracias, Ralph. No quiero también dejar de mencionar tantas personas que están aquí presentes, en particular el doctor Salomón Lerner, que nos visita ahora, ¿no? Es presidente de la CBR, que ha sido una gran sorpresa. Entonces, dichas estas palabras, le voy a ceder el micro a Ralph para una cosa muy breve también. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Ralph Ulrich, de la Embajada de Alemania. Soy el agregado cultural de prensa y asesor político. Agradezco mucho al doctor Manuel Burga por cederme un momento del micrófono. Quisiera de todos modos subrayar la importancia de la publicación que hoy en día se está presentando en Memorias de Dolor y Resiliencia, y la Embajada de Alemania está muy contenta de haber podido apoyar esta obra con una pequeña contribución, y para nosotros también, por nuestra propia historia, nuestra experiencia, sabemos qué importante es la recuperación de la memoria histórica para que un pueblo pueda encontrar la paz y la reconciliación. Eso solamente quería mencionar, son unas palabras muy breves, no tengo ningún discurso preparado, pero agradezco mucho poder estar aquí hoy en la noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente les agradecemos su presencia. Todavía falta que hubiera un ponente, esperemos que a
como les decía, tercera presentación, porque la primera ya la hemos realizado en la Feria Internacional del Libro, la segunda hemos tenido, gracias a la Universidad de Huamanga, también agradecerle a la Universidad de Huamanga y a la IFEA por su apoyo para poder presentar y tener la oportunidad de socializar este libro con la universidad y con la gente de Ayacucho, ¿no? Esta ciudad tan emblemática, tan golpeada durante el periodo de violencia. En segundo lugar, quería comentarles un tanto cómo surgió este proyecto y esta idea de elaborar este libro como homenaje por los 20 años de la entrega del informe final, ¿no? Se han seleccionado 26 testimonios de los 400 en total, de las casi más de 20 audiencias públicas que se realizaron en el 2001-2003. Esta selección se ha realizado con el apoyo también de la doctora Sofía Magen, que en su tiempo también fue excomisionada y también estuvo encargada del área de audiencias públicas, ¿no? La idea de estas audiencias, como bien lo dijeron los comisionados, era visibilizar y evidenciar la magnitud de la violencia, de que no solamente esto se conociera en las comunidades rurales, sino también en las ciudades. Eso era muy importante para todos los de la comisión, para crear sensibilización con todo lo que había ocurrido. Dicho esto, también nuestra idea ya de cara al futuro, a lo actual, era podernos preguntar, ¿no? ¿Qué nos había enseñado este periodo? ¿Y qué tareas todavía pendientes tenemos? La justicia es tardía, como en muchos casos lo hemos visto, como en Ajomarca, lo hemos visto como en Callara, ¿no? A 40 años recién se ha podido establecer justicia con ellos, y entonces de cara al futuro, ¿qué cosa es lo que buscamos o qué cosa es lo que queremos? Entonces eso es básicamente la misión también del espacio, de este espacio museográfico, ¿no? Sobre todo con tanto público joven que viene ahora y que no vivió directamente el proceso de violencia. Dicho esto, también quisiera presentar y agradecer a los ponentes, a la doctora Carmen Lizarde, al doctor Víctor Vich por participar y también por querer comentar estos libros. Los dos, y también Ricardo Caro, que en unos minutos vendrá, son experimentados especialistas investigadores sobre el periodo de violencia. Carmen Lizarde sobre todo el tema de movilizaciones, y creo que eso le va a dar más riqueza en el análisis del libro que vamos a presentar nuevamente. En ese sentido, voy a explicar un tanto la dinámica. Van a ser 2 rondas, cada uno de 10 minutos y la segunda de 7, ¿no? La primera para comentar el libro en general y luego ya posteriormente para las opiniones o análisis que pudieran tener o alcances que pudieran tener sobre ello, ¿no? Voy a dar la palabra a la doctora Carmen, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al director del LUM, Manuel Burga, y a su equipo, y también al apoyo de la Embajada Alemana para la publicación de este libro, en homenaje a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Creo que los 20 años que separan la entrega del informe de la publicación de este libro y de un tiempo en el que estamos haciendo un poco cuentas, ¿no? Cuánto hemos avanzado, qué cosas no hemos podido lograr. Creo que el libro es importante, es un acierto por el enfoque que propone. Creo que hay que recordar que la Comisión de la Verdad en sí misma fue un logro de organizaciones, del empuje de muchos años, de mucho tiempo, de organizaciones sociales, de familiares, de víctimas de la guerra y víctimas ellas mismas también, que impulsaron, que persiguieron, que no cejaron en su pedido de justicia y de verdad, ¿no? La comisión fue entonces un logro importante de estas organizaciones, principalmente, diría yo, también de las organizaciones de derechos humanos que había en el país, y en general de las fuerzas que peleaban por la democracia en el Perú. Y la creación de la comisión ocurrió en un contexto muy turbulento, ¿no? En un proceso de cambio de régimen político. El país transitaba del autoritarismo a la democracia, y eso no ocurre por decreto y en unos pocos días. Y
Y entonces ahí hay, creo yo, una serie de circunstancias importantes que vale la pena recuperar y que marcan una línea de trabajo colectivo, de organizaciones, instituciones también, por enraizar la democracia, por convertirla en un régimen real, ¿no? Y en ese contexto la lucha por la justicia y por la verdad son dos líneas bien importantes que debían habernos permitido recomponer un sentido del nosotros, ¿no? El trabajo por impulsar la reconciliación es sumamente complejo, pero presupone la capacidad de recomponer o de componer o de forjar una comunidad política de personas con los mismos derechos que tienen la capacidad de mirarse unas a las otras, de reconocerse, de hablarse, de escucharse, de atenderse. El libro recoge un conjunto de testimonios muy importantes de personas que, si bien fueron escuchadas en las audiencias públicas, que fueron eventos públicos, incluso transmitidos por televisión, frente a personas que, como ustedes, se sentaban a escuchar, a acompañar, no tuvieron de todas maneras tanta visibilidad como otros actores importantes de la comisión. Por ejemplo, por supuesto, las y los comisionados, también los distintos actores políticos o líderes más visibles que han intervenido en todos estos años tratando de construir una verdad que todavía nos es compleja, encontrada, ¿no? Alrededor de la cual batallamos. A mí me parece central que el libro recupera las voces de personas que se vieron inmersas en los horrores de la guerra y desde sus propias experiencias nos permiten hoy completar, ¿no? Una imagen que siempre será incompleta, que no se parece en realidad a un rompecabezas al que le faltan algunas piezas, porque son múltiples planos en los que se cuenta no una verdad, diría yo, sino distintas verdades que debieran permitirnos recuperar la complejidad de esa historia y un entendimiento también mejor, no solo de lo que sucedió, sino de cómo llegamos ahí y las múltiples luchas que en ese complejo contexto se tejieron, ¿no? Pensando un poco en el informe de la Comisión de la Verdad, tan amplio, tan denso, tan largo, tan detallado, y bueno, es un documento al que debo decir que yo también aporté un poquito. Yo trabajé en el área de secuelas y reparación y reconciliación un breve tiempo ahí, y es un poco el tema que me ha interesado. Yo advertía en el informe de la comisión que había por lo menos dos dimensiones de verdad importantes que allí se proyectaban, ¿no? Una es una verdad descriptiva, diría yo, de las violaciones, de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron personas y colectivos de distinto tipo en el país, pero también una verdad explicativa que apuntaba a identificar las causas de una fractura tan grave como fue el conflicto armado interno en el país, ¿no? Esas dos verdades han sido recibidas de distinta manera. Creo yo que nos hemos enfocado más en la verdad descriptiva, vinculada a la justicia de los tribunales, ¿no? En la que también, digamos, la capacidad del país de hacer ese tipo de justicia ha sido limitada, y la verdad explicativa o la propuesta de identificar una verdad explicativa ha sido mucho menos atendida. Pero este libro nos trae una otra dimensión, la de los testimonios de las personas directamente involucradas, y aquí sin intermediarios, ¿no? Sin las interpretaciones académicas o políticas de las que han sido objeto el informe de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones, etc., ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, para las peruanas y peruanos del país en este momento atender a estas memorias
que son de dolor y de resiliencia, sí, pero bastante más que eso también, y por lo menos eso es lo que yo encuentro y lo que a mí me ha impresionado mucho en la lectura del libro, ¿no? Yo encuentro aquí principalmente peruanas y peruanos, ciudadanas y ciudadanos, que se piensan más en esos términos que en términos de víctimas, que reclaman derechos, que reclaman reconocimiento, que exigen que se respete su dignidad como personas, pero que también muestran y relatan una capacidad de participación, de agencia, diríamos, en el campo de las ciencias sociales, para defender sus comunidades, la democracia, la ley, ¿no? Verdaderas heroínas, héroes de la democracia. Muchos de ellos, bueno, no son anónimos, pero sin el reconocimiento público que merecen, ¿no? Entonces, hay mucha historia de dolor aquí, por supuesto, de tortura, de violencia, de asesinatos, de desplazamientos forzados, de vejaciones, de indolencia social, de crueldad, un relato duro, ¿no? Del quiebre total, diría yo, del horizonte civilizatorio o de la deshumanización absoluta a la que en ciertos lugares y con ciertas personas, ¿no? Una realidad que ha sido patente en el país, ¿no? De eso quizás no todos tienen memoria de eso, no todos saben eso, no todos queremos confrontarnos con esa verdad, pero esa es una realidad no muy lejana en nuestro país, ¿no? Aquí hay historias de formas de ejercicio de poder totalitario. La masacre en Socor, por ejemplo, uno de los relatos aquí consignados, habla de eso, el ejercicio de un poder totalitario. Y esa forma de ejercitar el poder totalitario ha sido, podemos verla en la praxis de Sendero Luminoso, pero también del Estado peruano. Esa es una realidad con la que tenemos nosotros necesariamente que confrontarnos. Pero frente a este horror, y esta es la parte que yo quisiera resaltar, no solamente los crímenes, también la capacidad de enfrentar, la sabiduría, ¿no? de entender que hay que poner freno a ese tipo de prácticas. Personas como la señora Mercedes Calcina Machaca, por ejemplo, de Puno, que se sitúa en medio de la guerra, pero reconociendo las luchas históricas de su pueblo, las necesidades de las propias comunidades que pelean en ese contexto tan complejo por la recuperación de sus tierras, que son capaces en medio de la guerra de organizar la recuperación de las tierras campesinas, de construir escuelas campesinas, de organizar a las mujeres para la defensa de sus derechos. ¿No? Una mujer que ha hecho eso toda su vida, que no ha cesado de hacerlo y que exhibe una forma de liderazgo que ya quisiéramos ver nosotros en el país a un cierto nivel, ¿no? Entonces, yo encuentro, Manuel Burga habla en la introducción de maravillosas historias, ¿no? Maravillosas memorias de dolor y resiliencia, y es cierto que hay también maravilla, es cierto que hay frutos también, ¿no? En estos relatos del horror, que por cierto es lo que nosotros mismos, nuestra sociedad, construyó en un tiempo no tan lejano, ¿no? Pienso que en los 45 segundos que me quedan, es importante pensar que no son historias del pasado. La agenda política de trabajo en el presente y hacia el futuro que señalan estas memorias, estos reclamos que persisten, son importantes y son urgentes, pero también nos permiten acercarnos a la historia de un proyecto democrático, el que nació en el año 80, ¿no? Que colapsó en ese tiempo, que nos obligan a preguntarnos cómo perdimos la democracia en ese tiempo. Porque en esos 20 años también ese proyecto de democracia acabó, ¿no? Acabó. Entonces,
Las reflexiones de la política, perdón, es mi propia alarma, las reflexiones a las que nos invita este libro son para el presente y son para el futuro inmediato, planteándonos la necesidad urgente de recomponer ese nosotros, la base de una comunidad política verdaderamente democrática que aún claramente estamos por construir. Gracias. Muchas gracias, Carmen. En verdad son muy interesantes todos los conceptos y lo que has mencionado, ¿no? Estas no son historias del pasado, sino tal vez, en verdad, son historias del presente, ¿no? De cómo hay todavía estas tareas pendientes que no hemos logrado resolver. Estaremos en camino, también me pregunto, a resolverlas. Surgen muchos cuestionamientos dentro de al menos de las personas que estamos trabajando en el LUM hacia las tareas pendientes, ¿no? Otro de los conceptos que también quisiera resaltar es el tema de la reconciliación. ¿Qué es necesario para una reconciliación? Así como dice el libro de Tania Pariona, ¿no? Estamos en camino a la reconciliación en verdad. Creo que son muchas cosas muy importantes, muchos conceptos en los cuales creo que cada uno de nosotros debemos de reflexionar. Le doy la bienvenida a Ricardo Caro también por participar y le doy también la palabra para que pueda, ¿no?, proseguir con el 10 minutos. Buenas tardes a todos y mil disculpas por la tardanza. He venido volando, literalmente. Sí, bueno, seguramente repetiré algunas cosas que ya han comentado mis colegas. Primero una impresión de la lectura del libro, ¿no? En lo personal, fue un retornar a días de trabajo. Yo trabajé en la Comisión de la Verdad, en una de las áreas de memoria histórica, y ha sido para mí, digamos, significativo retomar, digamos, esta lectura, porque ha sido un ejercicio no solo personal de memoria, sino también una invitación a la evaluación personal de mi trayectoria personal, profesional, todos estos años. Yo actualmente trabajo en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y para mí es, digamos, un momento particularmente especial, el aniversario de los 20 años y la publicación del libro, porque, como se pondrá en mi trabajo cotidiano, yo leo, reviso, escucho, busco historias como las que aquí se han rescatado, que se han vuelto a ser públicas y digamos que me martillan todo el tiempo, ¿no? Y pues como hace 20 años me propongo a mí mismo un plazo fijo, ¿no? No pretendo que mi labor de búsqueda sea un trabajo de tiempo indeterminado, sino me pongo a mí mismo, digamos, el empeño ético de que debe ser un trabajo que debo apurar, ¿no? Y que no empezó pues en este tiempo en el que empecé a trabajar en el proceso de búsqueda de los desaparecidos, sino que pues, ustedes supondrán, es para mí la conexión inevitable con lo que hice, en lo poco que hice hace 20 años. Entonces la lectura para mí ha sido una invitación a reflexionar sobre el tiempo y sobre algo que escuché mencionar a Carmen hacia el final, ¿no? Que también ha mencionado María, ¿no? María Elena, que a la luz de las cosas que han ocurrido en diciembre y enero, uno como que vuelve a revivir, entre comillas, ¿no? Y a poner en suspenso el tiempo histórico, por decirlo así, ¿no? Y vuelven las mismas preguntas de antaño, ¿no? Acerca de los perpetradores, de la impunidad, de las víctimas, de dónde ocurren estas cosas, ¿no? De quizás también algo que no había hace 40, 30 años, y
que de alguna manera ahora sí hay esta conexión inmediata, ¿no?, con los acontecimientos. Yo recuerdo cuando llegaron las primeras noticias de lo que estaba ocurriendo en Ayacucho en el 83, 84, la conciencia de la cercanía de estos lugares era muy diversa y dependiendo mucho de dónde venía cada uno. Yo empezaba a ser un universitario y recuerdo las conversaciones con los compañeros de aula de esos tiempos y pues era muy diversa la conciencia y el impacto que iban generando estos hechos. A la lectura de los testimonios del libro, volví una vez más a interpelar esta conciencia del tiempo, ¿no?, que aparentemente no se ha alterado con los años, ni con los acontecimientos, ni los gobiernos. Parece que el tiempo estuviera suspendido si recordamos además lo que ha ocurrido entre diciembre y enero. Entonces, el libro y sus testimonios son una interpelación a la conciencia del presente. Son también un llamado una invocación a la memoria que se construye en la actualidad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Pareciera que el pasado o el tiempo anterior a Internet o a las redes sociales fuera un tiempo del pasado, y no, parece que no es así. Parece que es más bien un artificio inservible respecto de las atrocidades que pasaron entonces y las que hemos vivido recientemente. Entonces resulta engañoso pretender mirar los 20 años como un mero recordatorio. Yo creo que más bien los 20 años deben catalizar esta conciencia del presente, deben cuestionar la idea de que ya pasó, ¿no? Y creo que debe martillar pues el silencio que tenemos a veces contra estos acontecimientos, contra los que sobrevivieron esos años, contra los que han sobrevivido los eventos recientes. Y es un llamado al compromiso. Varios de los relatos y lugares que se mencionan en el texto me atañen por las cosas que hago actualmente. Muchos de los lugares y algunos eventos me implican incluso en la investigación diaria que realizamos en la dirección de búsqueda. Pero para mí el libro no tiene necesariamente el valor de un documento del pasado, sino casi como de una proclama de protesta por el presente, por las cosas que no se están terminando de decir y no se terminan de lograr, por la ausencia de justicia de entonces y ahora, las limitaciones de las fiscalías que hoy vemos son casi las mismas que se vieron hace 40, 30 años. No solamente el perfil de las víctimas civiles, el único policía que murió en los eventos recientes, la historia de su muerte también semeja mucho la manera como fueron dañados y muertos muchos servidores públicos con uniforme, como reseña también en parte el testimonio aquí. Entonces yo quería en el principio comenzar por presentar estas impresiones y estas reflexiones que me han motivado el texto, ¿no? Y que en buena hora ser publicado necesitábamos sacar estas voces del informe final. En muchos lugares donde yo he viajado, en esos primeros años después del informe final, estoy hablando de La Mar, estoy hablando de Huancavelica, las zonas altas, La Mar en Ayacucho, Río Tambo, Junín, solía llevar el tema de mi trabajo siempre a todos estos lugares, aunque la razón del trabajo fuera otra, y siempre, hasta ahora, se rescato mucho este reclamo de la gente: ¿dónde está lo que dije? ¿No? ¿Dónde está lo que nos pasó? Entonces el testimonio es fundamental, ¿no?
rescatar, reavivar estas voces, es muy necesario para poder mantener el diálogo y el hilo conductor con la historia reciente. Muchas de las personas que hablan aquí ya no están entre nosotros. La mitad de los comisionados ya no están entre nosotros. Creo que eso hace más fuerte el llamado que nos da el texto y las voces que están aquí. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Resalto lo que has dicho, ¿no? Tu trabajo, creo que en la Oficina de Personas de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue una de las recomendaciones que hizo la CBR para buscar sobre todo a los desaparecidos, ¿no? Qué dolor más grande de los familiares de no enterrar ni encontrar el cuerpo. Enterrarlos significa cerrar un ciclo, pero el no enterrarlos significa que todavía hay heridas abiertas, dolor, algo que no te deja avanzar. Entonces creo que es una labor muy importantísima la que estás haciendo, y eso es parte también de lo que decía también Carmen, ¿no? La doctora Carmen, es las tareas pendientes que tenemos, cómo estamos avanzando o qué cosas estamos haciendo desde el Estado y desde nosotros mismos como ciudadanos. Creo que eso es valiosísimo. Le doy la palabra al doctor Víctor Vich. Sí, buenas noches. Yo he preparado un texto. ¿Cómo salir del estancamiento en el que se encuentra el debate sobre la memoria de lo ocurrido durante la época de la violencia política? ¿Qué necesitamos hacer como sociedad para fomentar una cultura de diálogo y sobre todo de autocrítica, más allá de los intereses institucionales e ideológicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en el Perú de hoy para que luego del importante trabajo de la CBR se haya impuesto no la reflexión ni el discernimiento, sino la confrontación permanente, la manipulación de la historia, la polarización cada vez más cargada de prejuicios y de rencor? Es claro que en el Perú de hoy nadie se escucha. Es claro que tenemos una esfera pública que ya no es un lugar de deliberación y debate, sino una suma de monólogos. Es indudable que atravesamos un momento de una severa crisis educativa en la que no importa el conocimiento, sino solo los intereses económicos. Es claro que la pregunta por la historia, por las causas de lo que sucedió, por la reflexión auténtica, no es ninguna prioridad para las autoridades de turno o para los que ejercen el poder a través de diferentes medios de comunicación. En su momento, la CBR quiso reconstruir la historia de la violencia a partir del testimonio de los propios involucrados en lo sucedido. Buscó construir una narrativa que estuviera anclada en historias concretas, en la palabra de más de 18.000 personas que hablaron para contar lo que les había pasado. Estos conmovedores testimonios son las voces que desde hace 2 décadas la clase política y los medios de comunicación no han querido escuchar. Estos testimonios han vuelto a quedar silenciados, violentados nuevamente, bajo una narrativa general que simplifica lo sucedido, o mejor dicho, que absorbe las historias locales al interior de un relato basado en hechos espectaculares que, más allá de su verdadero horror, no consiguen capturar la complejidad de la verdadera historia. Los coches bomba, las injustas muertes urbanas, el atentado de Tarata, la captura de Ismael, la toma de la residencia de Japón, son hechos tremendos, pero están lejos de adentrarnos en lo real de lo sucedido. La publicación de este libro es un intento
por visibilizar las voces de los que no tienen voz o que han seguido sin tener voz en estos 20 años. No encontramos aquí las voces de políticos, ni de grandes autoridades, ni de gente con poder. Son las voces de ciudadanos comunes que de pronto, por una terrible fatalidad, por una causa atroz, la violencia los sumergió en un escenario de dolor y de injusticia. Es un acierto de LUM y de todo el equipo encargado de armar el libro haber transcrito los testimonios de las audiencias públicas y haberlos reunido en este volumen. Las audiencias fueron el corazón del proyecto de la CBR y hoy todos parecen haberlas olvidado. En su momento, las audiencias fueron televisadas e inclusive incluidos algunos pasajes de ellas en los noticieros de los medios más conservadores, pero hoy con la polarización existente han sido olvidadas. El trabajo de rescate, por tanto, era urgente y necesario. Estos testimonios, en mi opinión, nos enfrentan a una verdad. No es posible entender lo sucedido si uno no escucha las historias locales, lo que ocurrió en los pequeños pueblos del Perú, lo que le pasó a la gente muy concreta cuyas historias nos fuerzan a reconocer lo poco que sabemos, lo mucho que se oculta, la manera obscena que tenemos de olvidar y de desentendernos de lo sucedido. Estos testimonios tienen el valor de ofrecer un panorama muy amplio del horror de la violencia. En ellos nos enteramos de las dramáticas historias de policías y soldados, pero también de mujeres que fueron violadas, de niños que quedaron completamente solos, de personas injustamente torturadas y encarceladas, de muchos compatriotas cuyas vidas han quedado lisiadas física o psicológicamente para siempre. Estos testimonios nos enfrentan al horror de Sendero Luminoso, a su irracionalidad, a su extrema crueldad con los más pobres, pero también a la barbarie de miembros del Estado que se salieron de la ley y en muchas ocasiones terminaron imitando las prácticas de los terroristas. Todas estas historias son diferentes, pero comparten todas las mismas frases. Nunca fui escuchado, no hay palabra para expresar lo que viví, ya no sabía cómo iba a vivir, no hay leyes que nos amparen. Es relevante notar que todos los testimonios compartan no solamente la dramática historia de la violencia, sino además el desquiciamiento personal ante la indiferencia del Estado y de las instituciones peruanas. Ninguno de estos ciudadanos se ha sentido mínimamente acogido por el Estado, ni por las fuerzas policiales, ni por el Poder Judicial, ni por mínimas instancias de institucionalidad local. Hemos construido un país donde prima el desprecio, la impersonalidad, la burocracia, la informalidad, cuando no el horror, la amenaza y el delito. Al leer estos testimonios, observamos que luego de la violencia física, la violencia institucional continúa expandiéndose en todo su infierno. Y uno, como dice un policía, queda herido, espera el apoyo de las instituciones, del gobierno, y este nunca llega. Dije que el trabajo de rescate era urgente y necesario,
pero sigue siendo incompleto. Los intelectuales no estamos acostumbrados a la gestión pública de un libro. Las políticas culturales, sin embargo, nos han enseñado que la publicación de un libro no es el final de un proyecto, sino el punto de inicio para su distribución ante públicos diversos. Este libro no puede ser un libro cuya circulación se mueva en los sectores más conocidos y convencidos. Es responsabilidad del LUM sacar este libro de los circuitos tradicionales y distribuirlo en sectores diversos donde pueda tener algún efecto. Solo así, el trabajo de la comisión, la voz de los que no tienen voz y el sentido de este libro adquirirá sentido como verdadero agente para una comprensión más compleja de la historia y para la construcción de un país diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. En verdad se concuerda con todo el objetivo en lo que usted ha dicho, con el objetivo del proyecto del libro, ¿no? Visibilizar nuevamente con los acontecimientos actuales las palabras, la voz de los invisibilizados, y eso es, creo que, una de las funciones primordiales del lugar de la memoria. Sí, nos deja un gran desafío que este libro se difunda, porque es la idea que también desde la dirección de LUM se está impulsando, no solamente con los circuitos tradicionales, sino con los jóvenes, con los colegios, con las universidades, y creo que esa es una tarea que estamos realizando y que lo vamos a realizar y nos comprometemos a ello, ¿no? La segunda ronda va a ser un poquito más corta, porque luego vamos a hacer un sorteo de libros. 5 minutos, por favor, cada uno, solamente con las reflexiones finales. Doctora Carmen. Bueno, quizás quisiera reforzar la impresión más fuerte que he tenido yo en el libro. Quizás será porque estas historias las conocemos en cierta forma, no hemos querido verlas, ¿no? No me deja a mí muy cómoda esta expresión de los que no tienen voz o de los sin voz. Y quisiera discutirla, ¿no? Porque yo encuentro en estos testimonios un montón de voces, de políticos, de autoridades, de líderes, que no sean líderes de lo que llamamos la esfera pública central o nacional, los espacios más bien elitistas o hegemónicos con los que asociamos lo nacional, que no sean, digamos, tan visibles, no significa que no tengamos, que no sean capaces de acción. Yo encuentro y veo mucho de eso, y encuentro también que existe esa vertiente. O sea, no discuto y comparto completamente la lectura de Víctor sobre las carencias de nuestro Estado y el fracaso. Yo creo que tenemos que entenderlo así. No es un punto final, pero sí tenemos un proyecto de país democrático que ha fracasado por segunda vez, ¿no? Estamos otra vez en un momento de quiebre, y tenemos que hacernos cargo de las explicaciones de este fracaso. Pero como en los 20 años anteriores, ¿no? Las 2 últimas décadas del siglo XX, que son los años de la guerra, que son los años del enfrentamiento, del horror, de la muerte, del fracaso del proyecto democrático que impulsamos, no todo murió ahí, ¿no? Y mucha gente sostuvo con su organización, con su cuerpo, con sus voces, con sus acciones, con su fortaleza en la organización colectiva, las bases sobre las que hemos reconstruido un poco el país, ¿no? Y entonces son espacios más bien de pugna, sumamente complejos, donde hay, ¿no?, en medio del horror también, capacidades, pequeñas florecillas que aparecen ahí en medio del cemento y que nos devuelven esperanza, que
nos devuelven fortaleza, ¿no? Para mí ha sido muy impresionante, como decía, la imagen, el testimonio de la señora Mercedes de Azángaro en Puno. También quisiera mencionar a Luzmila Chiricente, ¿no? Que llevó a la audiencia pública sus dibujos para no solamente contar el horror que ella y su comunidad, la comunidad de Cuchillani, habían sufrido a manos de Sendero Luminoso, sino para hablar también de su visión del país, ¿no? Y ella llevó sus dibujos para hablar del Perú sin democracia que ella vivía, ¿no? Esto es el Perú sin democracia, dice ella, ¿no? Señalando el dibujo de un árbol marchito. Es el Perú sin conciencia, sin conocimiento y sin respetar los derechos humanos. Esas palabras podemos traerlas al día de hoy también, ¿no? Hay lecciones ahí. Y trajo otro dibujo de un árbol verde con frutos, ¿no? Un árbol bueno, que expresaba la vivencia del Perú en el que no debe haber maldades. Podemos llegar arriba y el Perú podría crecer como una verdadera democracia, ¿no? Un árbol hermoso y lindo desde sus raíces, ¿no? Palabras que a mí me parecen evocativas, que pertenecen a ese otro tiempo y a esas otras luchas por la sobrevivencia, pero también por la democracia, por el país, ¿no? Y que hoy día son muy potentes, muy importantes, ¿no? Esos dibujos, no es suficientemente grande el libro, pero ustedes lo verán, ¿no? Son importantes hoy en día. Estas palabras, esta forma colectiva de sobrevivir, de reconstruir incluso después de estos horrores, ¿no? Nos dejan lecciones para el hoy. Entonces, yo por mi parte, ¿no? Quisiera dejar la impresión de que no son sin voz. Tienen voz, tienen organización y tienen ideas. Lo que pasa es que vivimos en un contexto profundamente desigual y acostumbrado a esa desigualdad, ¿no? A esa desigualdad en las oportunidades, en el respeto, en los derechos, etc. Y en eso tenemos todos y todas que trabajar. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Carmen. Ricardo. Sí, yo rescato las cosas que ha dicho Carmen, ¿no? Y quiero colocar un pequeño caso que sale a propósito del trabajo que hago. El 95, como ustedes saben, hubo una amnistía en el gobierno de Fujimori, y uno de los efectos de esa amnistía a los perpetradores fue que todas las investigaciones, las miles de investigaciones que llevaban a cabo las fiscalías para el caso de desapariciones forzadas, todas terminaron en cajas guardadas. Los fiscales, ante la amnistía, ya no tenían por qué continuar con las investigaciones y las denuncias, porque ya habían amnistiado, estaban perdonados todos los perpetradores. Esos miles de expedientes terminaron almacenados y fue la presión de los familiares y la aparición o la emergencia de la Defensoría del Pueblo lo que permitió que este enorme acervo pudiera por lo menos resguardarse. El informe 55 de la Defensoría del Pueblo sobre desapariciones forzadas en el Perú, que está en internet, lo pueden ver, pone en sus anexos la relación de todas las personas desaparecidas que están inscritas en esas denuncias. Esas denuncias las hicieron los familiares. Casi todas iban a los días de pasado el evento de la desaparición a plantear su denuncia. Muchas de estas denuncias que nosotros estamos volviendo, digamos, a retomar, dan cuenta de los abismos culturales, de las diversidades que nos caracterizan, de las trampas de la burocracia, de la precariedad del vínculo con el Estado, tanto desde el Estado hacia la sociedad y viceversa. Hay muchos expedientes de denuncias donde se apela a intérpretes, traductores, que en el país nunca fueron oficiales, siempre fueron, digamos, personas espontáneas que hacían este trabajo
trabajo hasta hace poco. Así que uno tiene como que fiarse de la traducción que puede haber hecho esta persona ante el fiscal o ante el juez para acercarse al testimonio, a la denuncia del familiar ante la desaparición. Solo con la emergencia de la Dirección de Búsqueda hemos podido, digamos, sacar estos expedientes de su resguardo, de su archivo, y están volviendo a hablar. Otra vez esas denuncias, esas voces, a veces intermediadas por estos traductores o intérpretes, están volviendo a escena y nos están, digamos, reactivando. Estamos de alguna manera superando el momento que marcó la amnistía del año 95, ¿no? Estamos rompiendo ese forzado paréntesis que nos quiso imponer el poder de esa época. Y uno, estos expedientes, por si acaso, están en físico en la Defensoría del Pueblo, y cualquier ciudadano que se empeñe puede ir a buscar y tantear. Y allí, en esos documentos, va a reconocer las voces que están aquí. Estas voces que hablaron hace 20 años están allí en su momento, digamos, inicial, ¿no? En su momento más próximo a la tragedia, al abuso que se denuncia allí. Y vuelven estas preguntas que yo les mencionaba en la primera intervención, ¿no? Pero también uno asiste a esta suerte de reconocimiento del que hablaba Carmen. La gente nunca estuvo callada, la gente siempre se movió, la gente siempre activó un vínculo con el Estado, con la autoridad, con la representación, con su organización, siempre la hubo. El próximo mes se celebran igual un aniversario más, 40 años del aniversario de la creación de la ANFACEP, que no fue además la única organización de familiares, hubo otra que se llamaba, que da cuenta pues de este activismo, este dinamismo de la sociedad civil, que en su hacer trascendía, emulaba, saltaba, hacía puentes hacia la sociedad nacional, ¿no? Este año, por esta época, que nos vino a visitar el que era el premio Nobel, Pérez Esquivel, que fue Ayacucho, que fue un momento importante porque llevó hacia adelante este impulso organizado de las señoras que empezaban ya a reunirse alrededor de Mama Angélica, la señora Jane Junto y otras señoras, que finalmente terminó en la fundación de la ANFACEP, una organización emblemática que existe hasta ahora. Pero septiembre también es el aniversario desgraciado de la creación de la Casa Rosada, esa sede donde torturaban y asesinaban a tanta gente en la ciudad de Huamanga. Es también el año en donde empezó a usarse la Hollada como un cementerio clandestino del ejército acantonado en la base militar de Calitos. Hasta ahora siguen saltando los esqueletos de las personas. La semana pasada apareció uno, y desde que empezaron las obras de un llamado santuario han aparecido 9 más, son 10 cadáveres, y la pregunta es, ¿hay más? La construcción del santuario está demoliendo la posibilidad quizás de hallar más cuerpos. Se está destruyendo evidencia. Hasta la palabra santuario ya suena un poco extraña en este contexto donde saltan los restos de la tierra, no por producto de la investigación forense o de los arqueólogos, sino porque vienen los tractores o las máquinas, las grúas, levantan tierra y saltan los huesos. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, el texto es para mí, tiene ese valor. Le decía ahorita a María Elena, yo me estoy yendo a Huancayo, Ayacucho, quiero llevarme ejemplares. El texto tiene un gran mérito también, que es el de tener las traducciones en quechua de los testimonios. Y qué ganas me da de que, aunque no lo hablemos, por lo menos intentemos hablarlo, ¿no? A usar esa suerte de paso que nos puede ofrecer el uso del idioma, el lenguaje, ¿no? Poder leer aunque no entendamos en quechua, ¿no? Y que otra gente lo lea y lo diga, ¿no? Desde hace no mucho tiempo, el Estado ya tiene un listado de traductores e intérpretes de carácter oficial que asisten a los fiscales, que poco a poco comienzan a convertir lo plurinacional en algo más que una mera palabra. Y es muy interesante esa experiencia. Es casi la forma oficial como otro fenómeno de reivindicación lingüística que ha venido surgiendo
haciendo estos últimos años, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que hacen la diferencia respecto de aquellos terribles tiempos en los que los familiares tenían que apelar a un extraño para que les interprete, sin saber cuán bien lo estaban haciendo, estas palabras de auxilio con que pedían invocar a sus familiares. Sí, bueno, yo solo quiero añadir que brevemente que me parece que el valor de estos relatos no solamente está en que efectivamente nos permiten comprender con más complejidad lo que ocurrió en los 80s y los 90s, sino que el valor está en que también sirven para reconfigurar la imagen del país, la imagen de la historia del país, la imagen de la identidad del país, ¿no? Es decir, son otra manera de narrar la nación, ¿no? Como hablábamos en la mañana de casualidad con Rocío, ¿no? ¿Quiénes narran hoy al Perú, ¿no? ¿Quiénes dicen quiénes somos los peruanos, ¿no? ¿Quiénes dicen qué es el Perú hoy, ¿no? Los que narran al Perú hoy son los grupos económicos, son los economistas oficiales, son los intereses políticos, son los medios de comunicación degradados, la palabra es fuerte, ignorantes o manipuladores. Esos son los que nos dicen quiénes somos, ¿no? Estos testimonios construyen otro relato sobre qué cosa es el país y en qué nos convertimos y en qué estamos, ¿no? Eso, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a los ponentes. Han sido muy valiosas sus intervenciones, en verdad. Es de cara a reflexionar, nos han dado retos, nos han dado mayores luces.